Radio Ciudadana, 660 AM. Programación apta para todo público. El Instituto Mexicano de la Radio y la Secretaría de Gobernación presentan Enlace Ciudadano, diálogos con la sociedad. Un programa sobre temas que le interesan a usted, a mí y a la sociedad civil organizada. Enlace Ciudadano. Comenzamos. Las 15:03 de la tarde con 3 minutos. Qué gusto saludarles, amigos y amigas, en esta tarde aquí en Enlace Ciudadano, diálogos con la sociedad. Nos da mucho gusto que nos acompañen y más gusto nos va a dar el que usted pueda participar, el que pueda sumarse a esta charla que tendremos con nuestro invitado Alfredo García Zavala. Así que yo los invito para que marquen al 5604-8229, al 5604-7926 y también del interior de la República Mexicana al 01800-670-1680. Sean bienvenidos, soy Miguel Ángel Chávez, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana les damos la bienvenida y también la bienvenida al doctor Humberto Muñoz Grande. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, muchas gracias, contentísimo de estar aquí. Qué bueno. Bueno, pues el día de hoy en el programa de Enlace Ciudadano nos acompaña Alfredo García Zavala. Él es ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con experiencia en administración de proyectos de tecnología en el sector público, privado y tercer sector. Aunque ha trabajado en temas de seguridad informática, datos abiertos e interoperabilidad, su especialidad está en comunicación y tecnologías educativas, particularmente en entornos virtuales de aprendizaje. Ha sido profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, de donde es egresado. Es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad ORT de México y actualmente presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMECE. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. ¿Cómo estás, Alfredo? Oye, pues qué gusto que estés el día de hoy aquí con nosotros para comentarnos, para reflexionar y dialogar sobre, pues, la trascendencia que tiene la inclusión de la tecnología en los procesos educativos y cómo a través de esto podemos transformar la realidad. Y bueno, pues es que a partir de esta premisa, tú eres presidente de una organización de la sociedad civil, pero entiendo también que es una organización académica de esta Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. ¿Y cuál es el objetivo? ¿A qué se dedican? ¿Qué impulsan en este tema? Bueno, aquí conviene platicarte un poco de la historia de la organización. Nosotros empezamos en 1984 organizando un simposio que tenía que ver con la incorporación de las computadoras en la educación infantil y juvenil. En 1984, de hecho, es anterior a la constitución de la organización se constituyó formalmente hasta 1986. Y esto sucedió porque encontramos una oportunidad de incorporar la tecnología a los procesos educativos con muchos profesores que estaban dispersos, en cada quien por su lado, en los diferentes niveles educativos, y entonces conformamos esta Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, que hoy conservamos ese nombre porque dice mucho de nuestra historia. Claro. ¿No? Aunque ya es otro tema, ya no es computación. Aunque hoy hablamos de tecnologías de información y comunicación, y de hecho ya es un término que nos está utilizando, ¿no? Hablamos de tecnologías digitales y ahora, bueno, de cultura digital. Entonces, el objetivo al principio, en 1986, era continuar con la organización de este simposio. Sin embargo, a lo largo de estas más de 3 décadas, se fueron incorporando proyectos alrededor de la organización, pero todos que tienen que ver con la incorporación de la tecnología o el uso racional de la tecnología en la educación, el uso racional y creativo de la tecnología en la educación. Entonces, es más allá de la incorporación de los dispositivos, ¿no? Porque de manera inmediata lo que piensas es en la herramienta, claro, en el uso, la operación del dispositivo, pero lo que buscamos es más bien explorar todas las habilidades que se pueden potencializar alrededor del uso de estos dispositivos. ¿Qué tipo de... a ver, en una universidad o en algún centro de educación de cualquier nivel, ¿de qué te sirve a ti como profesor, por ejemplo, tener un pizarrón de estos muy modernos, digitales y
cuando también al profesor es todo un reto, o sea, es de entrenarlo, tener capacidades para poder usarlo y de repente transmitir, de repente es más fácil hacerlo en el pizarrón normal y escribir, ¿no? Porque las ideas las puedes reflejar más rápido. Entonces, claro, también supone un reto para todos los profesores empezar a tratar de utilizar estos dispositivos. Claro, por supuesto. De hecho, justamente lo que intentamos hacer es que se entienda que incorporar tecnología en las aulas o en todos los procesos educativos, porque ahora hablamos de otros entornos, no es simplemente llegar a insertar un dispositivo o un elemento que no es necesario, ¿no? O sea, algo que podemos hacer con un plumón, claro, y un pizarrón blanco, pues no es necesario incorporarle una presentación, por ejemplo, en PowerPoint. O sea, de nada nos sirve poner un PowerPoint con elementos que podría yo explicar de manera mucho más fluida y concentrándome más bien en el proceso y en los contenidos que en la forma en que lo estoy haciendo. Okay. Entonces, lo que queremos que quede claro ahí es que no importa el dispositivo, podrías tener un salón de clases sin nada de tecnología digital, pero sí alrededor de todos estos procesos y hoy pensándonos en esta sociedad de conocimiento, pues sí explorar todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, algo que no puedes evitar ahora ya es el uso de los dispositivos móviles, los teléfonos, ¿no? Claro. Hay una discusión bien grande en cuanto a si se permite o no el uso de un teléfono. Si distrae, o al revés, que ¿no? Se aprovecha, ¿no? Hace un año, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Uruguay renunció, un profesor de periodismo, renunció porque decía, me rindo, no puedo con los teléfonos, ¿no? Y eso es bien complicado, ¿no? O sea, que un profesor de periodismo no pueda con los teléfonos, aprovechar el potencial de los teléfonos es algo que la verdad es que no se puede imaginar. Sí, porque automáticamente como profesor piensas que se está distrayendo y que está... Cuando a mí me ha pasado que están consultando información y están viendo y están bajando, ¿no? O tomando notas. ¿no? o fotografías. Ahora toman fotografías. Es que, sí, así son los apuntes, ahora tomando fotos. No, pero por ejemplo, este pequeño detalle de los dispositivos móviles, acabamos de recibir una sacudida terrible en septiembre pasado, el 19 de septiembre, que evidenció justamente el potencial que tenemos con los teléfonos celulares, el potencial que tenemos más bien evidenció también que no importa el dispositivo, que no importa cómo utilizas una herramienta u otra, que no importa si sabes abrir la computadora, encenderla, abrir cierto programa, etcétera, ya somos de manera natural, casi, usuarios multiplataforma, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en la primera sacudida? Que buscaste a tu familia, ¿no? ¿Y qué plataforma utilizaste? Pues sí, WhatsApp, sí, ¿no? Que seguía entonces ver a tus amigos. ¿Y qué utilizabas? El Facebook, quienes utilizan Facebook ahora, ¿no? Y después en el siguiente nivel, la respuesta inmediata que hay, que se necesita en cierto sector, que se necesita en cierta colonia, en cierto edificio, utilizabas el Twitter. Y alrededor de esto también se evidenció que necesitamos habilidades bien importantes, que afortunadamente hubo iniciativas que las cubrieron, que es verificar la información, ¿no? Entonces, un profesor que desde el principio sabe que una de las cosas súper importantes es que tus estudiantes que están expuestos a muchísima información tienen que tener la habilidad para poder discriminar, para poder saber qué información es válida, qué información no es válida, qué información hay que verificar. Esas son las habilidades que tenemos que explorar, ¿no? Que tendrían que formarse en las aulas. Claro. Eso es hablar de tecnología en la educación, porque a pesar de que yo puedo tener un salón desconectado totalmente del Internet, sin ningún dispositivo electrónico, lo que yo tengo que estar trabajando como profesor es explorar estas habilidades e impulsarlas y fomentarlas, ¿no? Pensamiento crítico, trabajo colaborativo, creatividad, innovación, y etcétera. Conocer tanto las potencialidades, pero también las limitantes que te da la información digital o de distintos. Te pongo un caso. En alguna de las investigaciones de algún alumno, él pretendía pues sacar un cuestionario, hacer una encuesta a partir de Facebook, ¿no? Porque ahora ya lo permite, etcétera. Claro. Aunque pues hay otros métodos un poco más robustos para hacer investigación por muestreo, él la saca y entonces por un lado puede tener
no necesariamente ser robusta, al igual que si fuera un muestreo, pero por otro lado te da otra información. O sea, a lo que voy es que esa información también es valiosa. Te habla de percepción de un grupo en particular, pero también es valiosa y de repente ahí como que estás ante la barrera del profesor formado en otro tiempo. Por supuesto. Y ese cambio cultural es difícil. Claro. Son de los temas que ustedes abordan. Sí, por supuesto, pero además este caso, por ejemplo, en este caso se puede ver claramente que ya la habilidad para hacer un formulario, para hacer una encuesta, está cubierta, ¿no? Sí, claro. Que era una de las cosas que decían, el tema de la brecha digital eventualmente se cubrirá, ¿no? Eventualmente alcanzaremos un nivel en el que ya todo mundo podrá tener acceso. Los dispositivos, los dispositivos móviles, los teléfonos celulares, prácticamente la penetración es de como del 80% en la población, ¿no? Uh-huh. Entonces el potencial que tiene este dispositivo hay que aprovecharlo y eso es lo que tenemos que fomentar uh-huh. en todos los estudiantes y en la formación de todos los recursos humanos también, porque en la capacitación ya está interviniendo este elemento. Sí, sin duda. Y pues bueno, la gran ventaja es que por otro lado, la reducción de costos de investigación, de procesamientos de información, con tantas aplicaciones, tantas cosas que hay, la verdad es que es importantísimo. Antes las investigaciones se quedaban muy cortas por las limitantes que tenías, ¿no? De acceso a la información, etcétera. Y son, bueno, de los temas que ustedes abordarán en su simposio, que viene, entiendo, en mayo, y que te pediría, después de una pausa que hagamos, nos puedas compartir. Perfecto. 3 de la tarde con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. Les recuerdo nuestras vías de comunicación 5604-8229, 5604-7926. Enseguida regresamos. Estás escuchando Enlace Ciudadano, diálogos con la sociedad. XEDTL Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM y canal 107.9 HD2 en radio digital. Radio Ciudadana es una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Estás escuchando Enlace Ciudadano, diálogos con la sociedad. Son las 3 de la tarde con 16 minutos, ya 3 con 16, y bueno, pues vamos a seguir en este programa, Enlace Ciudadano, Diálogos con la Sociedad. Nos acompaña Alfredo García Zavala. Seguimos en esta charla. Gracias, Miguel Ángel. Comentábamos pues sobre todas estas oportunidades que te brinda la tecnología, sus limitantes, los retos que supone un cambio cultural para los profesores, y que son temas que ustedes han discutido ya durante pues 3 décadas, un poco más, y cómo ha ido evolucionando. ¿De qué va este simposio? ¿Cómo se llama el simposio? ¿Dónde es? Mira, de hecho, justo estos temas que estamos hablando de las limitaciones, yo también estoy muy limitado en estos temas, ¿no? Hay expertos dentro de la organización que pueden abordar este tema y otros con mucha mayor profundidad, y eso es lo que buscamos en el simposio. Uh-huh. El simposio ahora se llama Simposio Internacional de TIC en la educación, de tecnologías de información y comunicación en la educación. Va a realizarse, sí, el 27, 28, 29 y 30 de mayo en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco. Y el tema o el eje temático por el cual tendrían que girar todas las actividades es hacia una cultura digital para la transformación individual y social. Uh-huh. Tiene mucha relevancia el tema de que sea en la UAM Xochimilco por la naturaleza de su modelo modular, de sus características también, y el tema... La inclinación hacia la investigación, claro. Exacto. Entonces lo que queremos hacer es, primero, hay un primer momento en el que hay conferencias, hay paneles. En la primera conferencia que tenemos vamos a tener más bien en el primer panel que tenemos va a ser un panel con rectores de las universidades, el rector de la Universidad de la UAM, el rector general Eduardo Peñalosa, el rector Tenoch de la Universidad Pedagógica Nacional. Uh-huh. Vamos a tener al rector de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, el maestro David Mejía, que además es vicepresidente de la Academia Mexicana de Informática. Y vamos a tener al doctor Francisco Cervantes, que es el coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM.
En el presidium va a estar acompañándonos el doctor Felipe Bracho, que es uno de nuestros fundadores y que hoy es director de tecnología de la UNAM. Vamos a tener al doctor Axel Didrikson en una conferencia más adelante, a Iván Mejía, que es el presidente de Wikimedia México. Este tema de Wikipedia también es para platicar un largo rato, ¿no? Porque ha sido satanizado ese... Es toda una discusión. Es toda una discusión. Pero la verdad es que no sabes si aceptar o no. Digo, es un tema de... Es que ¿para qué momento sí utilizas y para qué momento no utilizas Wikipedia, ¿no? Lo que yo creo es que tenemos que impulsar a los profesores a participar, ¿no? O sea, lejos de contenidos se generan. Lo mismo que platicábamos con el teléfono, ¿no? O sea, que los profesores se involucran. Si creen que la información en Wikipedia está mal, pues pueden editar la información. Ese es el propósito, ¿no? Entonces, si yo voy a pedir un trabajo de investigación y no quiero que investiguen en Wikipedia, eventualmente yo mismo lo hago, ¿no? Creo que cualquier persona hace una búsqueda y lo primero que encuentras es un artículo de Wikipedia. Y a esto me refería con las habilidades que hay que trabajar, porque, por ejemplo, tienes a Wikipedia, vas a pedir un trabajo de investigación sobre el tema que quieras, seguramente va a estar en Wikipedia. Entonces, lo que tú pides no es un trabajo, no es un resumen, no es una síntesis, es un mapa mental, es algún otro trabajo que puedas generar a partir de eso. Y ese es el tipo de discusiones que se van a dar en el simposio. Con lo que comentas, la verdad es que efectivamente, si los académicos no le consideramos que en general que no necesariamente es una fuente para un trabajo de investigación, la verdad es que entonces ahí hay un medio que se puede nutrir con las investigaciones, como tú bien dices, ¿no? O sea, claro, los alumnos que están metidos en una investigación, que ya se metieron a profundidad en un tema, pues bueno, que ellos editen la información. Claro. Eso sería importantísimo. Por supuesto, y ahí les recomiendo que particularmente participen en esa conferencia y muy probablemente también haya un taller para saber cómo entrar a Wikipedia y editar, ¿no? Entonces, todas estas actividades las vamos a tener ahí. Va dirigido a profesores, va dirigido estudiantes, principalmente a profesores de todos los niveles educativos, a estudiantes. Sí, queremos este año particularmente estamos tratando de promover que los estudiantes de licenciatura ya entren a estos temas de educación de todos de todas las áreas, no solamente de tecnología, pedagogía, diseño, etcétera. Ahora el tema de diseño, de los videos, de las infografías, tiene que estar cargado mucho de gente que sabe de estos temas y es lo que queremos. Y queremos que las organizaciones de sociedad civil que están participando en estos temas de educación, alrededor de reforma educativa o no, alrededor de nuevos modelos educativos, pues participen para que también conozcan la experiencia que tienen estas personas que han trabajado durante 3 décadas en temas de educación y tecnología o de educación mediada por tecnología tienen para aportar. Entonces, pues estamos esperando estudiantes, profesores, investigadores y sociedad civil en general, padres de familia y cualquier persona interesada en el tema. ¿Cuántos años haciendo el simposio? Este va a ser el 31º simposio de TIC en la educación. ¿Y cómo han visto la evolución tanto del simposio mismo en función de los ejes temáticos y cómo han visto la respuesta de los profesores, de los alumnos? Pues mira, en estas 3 décadas la verdad es que ha sido bien diferente un simposio de otro, pero hay una característica bien particular. ¿Por la rapidez de la tecnología? Sí, por la rapidez de la tecnología, también por el entorno del mundial en cuanto a la participación del gobierno o no, la participación de la sociedad civil o no, la participación de las universidades y la relevancia de estas universidades o de las instituciones de educación en las decisiones que se están tomando. Entonces, de pronto tuvimos un simposio con participación de 1,500 profesores, ¿no? Apoyados en algún momento porque era parte de la capacitación que destinaba el Estado para estos profesores. Pero de pronto tuvimos simposios en los que no recibíamos ningún apoyo externo y era con recursos propios de la organización y entonces así. Entonces ha sido diferente en todos durante los 30 simposios que hemos tenido, ha sido muy, muy distinto, pero te decía, hay una característica muy particular que no sucede en ningún otro congreso de esta naturaleza, que es que hay mucha participación de todos los niveles educativos, ¿no? El rigor que te ofrece un simposio de otra naturaleza, donde tienes que presentar una ponencia con cierta estructura y todo. En esta ocasión, y en todas las ocasiones más bien, lo que hemos hecho es publicar
y además comentar y regresarles a los profesores que presentan sus ponencias las correcciones que nosotros estimamos, o más bien que el comité científico estima que deberían de hacer, ¿no? Entonces hacemos un trabajo mucho más cercano con los profesores. Incluso en esta ocasión lo que queremos es publicar un libro previo al inicio del simposio con las ponencias que se están presentando. Durante el simposio hacer grupos de trabajo que funcionarían como conversatorios, de donde tendría que salir un trabajo colaborativo para publicar otro libro. De tal manera que una persona que presenta una ponencia tiene 2 publicaciones, ¿no? Claro. Entonces tendría la publicación digital, la primera antes del simposio y la segunda posterior al simposio en un trabajo colaborativo. Entonces eso es lo que queremos impulsar, que además sea la primera experiencia a lo mejor de algunos estudiantes de maestría que quieren presentar los avances de su tesis, o algún profesor de primaria que no es un investigador de ningún instituto de ninguna universidad, pero que quiere compartir su experiencia y entonces irlo acompañando en ese proceso. Y eso lo hacemos dentro del simposio y fuera. Okay. Eso es lo que queremos. ¿Y cómo observas, a ver, tú que estás metido en el tema, ¿cómo te imaginas que en 20 años van a ser los alumnos con todo este proceso tecnológico? O sea, el reto debe ser, no sé, claro. Yo no alcanzo a imaginarlo, no sé cómo serán, si vamos a migrar si los salones de las aulas tradicionales dejarán de existir o van a ser cada vez menos y vamos a migrar hacia estos modelos en línea, o cómo será el proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Claro. La verdad es que no me atrevería a contestar. Pero es todo un reto. Porque la verdad, mira, justamente, y eso lo decía, se lo voy a copiar al doctor Moisés Salinas, que es el rector de la Universidad Dort, que decía, hace 10 años, apenas 10 años, no teníamos los dispositivos que tenemos hoy. No teníamos Facebook de entrada, ¿no? Apenas empezaba YouTube. Hoy, esos pequeños elementos que tenemos cambiaron todo el panorama y no lo imaginábamos, ¿no? O sea, y estamos hablando de 10 años, entonces hablar de 20 años y además de que el crecimiento de la tecnología es exponencial, entonces la verdad es que dentro de 1 año o 2 ni siquiera me atrevo a decirte cómo va a estar. Y es por eso que lo importante no es el dispositivo, no es la herramienta en sí, no es la forma en que abres un programa o utilizas una aplicación, sino de todas estas habilidades que te permiten que independientemente de la aplicación que venga, pues tú puedas hacerle frente y utilizarla. Pensamiento crítico, por ejemplo, es básico y no importa dentro de 20 años cómo vamos a estar. Esa es una habilidad que tenemos que trabajar. Trabajo colaborativo. Sí, porque anteriormente en las tesis de las licenciaturas de hace muchos años, de cualquier tesis, tenías que ir a buscar y era invertir muchísimo tiempo en obtener la información. Era un reto obtener la información y ahora el gran reto es cómo discriminas la información, cómo excluyes esto, esto no, porque la verdad es que tenemos, tenemos a nuestro alcance gracias a la tecnología, pues muchísimas fuentes de información, ¿no? Sí, por supuesto, esa es una de las ventajas y eso sí creo que es algo que va a seguir sucediendo y a lo que le tenemos que hacer frente, ¿no? O sea, estamos ya saturados de información y si no hacemos algo con esto, iniciativas, por ejemplo, ahora como Verificado MX, que es súper importante que alrededor de toda esa información se pueda aprender qué información es válida o no, qué información es cierta o no. Más allá de los contenidos, las habilidades que tienes que tener para poder interpretar esa fuente y valorar si es válida o no, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las habilidades que tenemos que trabajar. Hace rato me comentabas de un ejemplo de cómo la tecnología cambió el proceso comunitario en el caso uruguayo. Uruguay, sí. En Uruguay, por ejemplo, que se proporcionaron las computadoras a los niños en educación básica, aunque no se tenía planeado originalmente, porque lo que se piensa o lo que se ve alrededor de llevar dispositivos a los estudiantes, sobre todo de nivel básico, es que lo importante no es el dispositivo, sino que llevas educación. Y ha habido siempre esta discusión de por qué llevo una computadora a una escuela o a una comunidad donde hay otras necesidades muy importantes, ¿no? Donde no hay luz, a lo mejor donde hay problemas de agua, donde hay problemas de alimentación, etcétera. Y eso es porque no vemos que no es el dispositivo. Lo que estamos llevando es la oportunidad y la posibilidad de cubrir esa brecha
de que se genera en la educación, ¿no? Y hoy más que nunca, con que ya tenemos la posibilidad de conectarnos a través de Internet con el mundo, eso es lo que sucede. En el caso de Uruguay sucedió esto, que llevaron el dispositivo, y como los niños se podían llevar el dispositivo a sus casas, pues también impactó directamente en sus familias, en el desarrollo, en el interés que generaba y en la expectativa que generaba en la familia, y cómo también impactaba en desde cosas tan sencillas como el señor que vendía fruta o que cosechaba o que sembraba cierta cosa en el campo, y que a través de Internet encontró cosas que no había imaginado, ¿no? O que la posibilidad de exportar, la posibilidad de moverse en otros campos. No sé, estas escuelas que ya tenían la conexión a Internet para estos dispositivos se empezaron a configurar o a reconfigurar como centros comunitarios donde la gente iba, porque pues se podían conectar con el dispositivo y podían hacer otras cosas. Los mismos niños que siempre le huían en la escuela, pues regresaban en la tarde después de comer a conectarse, ¿no? Sentados en la banqueta donde alcanzaba a llegar la señal de Internet, y entonces el impacto fue muy, muy superior. Te platicaba también, por ejemplo, que esta empresa de búsquedas donde cada año publica cuáles son las búsquedas más populares durante todo el año en cierto país. Lo que sucedió en ese año que hicieron esa primera evaluación era que la mayoría de las búsquedas tenían relación directa con el dispositivo y tenían relación directa con recursos digitales que podían adquirir con ese dispositivo. En el caso de México, por ejemplo, la verdad es que el contraste fue terrible, porque las búsquedas tenían que ver con temas banales, ¿no? O sea, con temas que no tenían nada que ver, ningún valor que aportar, ¿no? Lo mismo pudo haber sucedido en otro país, pero ahí se ve y se puede medir el impacto, ¿no? De manera indirecta de lo que significa incorporar tecnología a los procesos educativos. Alfredo, pues muchísimas gracias. Repítenos, por favor, las fechas y el lugar. El lugar es la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es SOMECE, SOMCE. Ahí nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, y nuestra página web es somece.org.mx. Ahí van a encontrar toda la información, la convocatoria, las fechas y demás cosas que también tienen que ver con la incorporación de tecnología en educación. Tenemos un libro ahí publicado que pueden descargar de manera gratuita, que tiene que ver con la historia de la informática educativa en México. Muy bien, Alfredo, pues ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos la próxima semana. Nos vamos, pásenla muy bien, no sin antes invitarles a que también los martes nos acompañen a las 10 de la mañana en esta misma frecuencia con Guillermo Alonso y Sandra Vázquez. Pásenla bien. La producción a cargo de Cassandra Vicario, Manuel Compatitla en la consola digital. Soy Miguel Ángel Chávez. Buenas tardes. Quédese en 660 Radio Ciudadana. El Instituto Mexicano de la Radio y la Secretaría de Gobernación presentaron Enlace Ciudadano, diálogos con la sociedad. XEDTL, Radio Ciudadana, todas las versiones. 660 AM y canal 107.9 HD2 en radio digital. Radio Ciudadana es una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas.